La persona que era sacrificada, en otras palabras, era glorificada. Muy bien. Pero vamos a ver que para la idea española, para el mundo español, este tipo de sacrificios era totalmente al revés. Ellos condenaban los sacrificios, ellos condenaban todo eso. ¿Por qué? Porque no pensaban igual que los indígenas, no veían lo que los indígenas pensaban. Era como cuántas veces en los matrimonios no pasa que la mujer ve las cosas blancas y el hombre ve las cosas rojas, ¿verdad? Y no hay problemas, sea la misma cosita, pero los dos tienen diferentes puntos de vista. A veces es necesario que el uno y otro se pongan en los zapatos de la otra persona para poder ver las cosas tal como esa persona las ve. Pero para España no era así. Para España en ese momento ellos no querían simplemente torcer el brazo y ver la cultura, estudiar la cultura. Más bien, ¿qué pasó? Llegó a España con sus ideas, vio el sacrificio que estaban haciendo los indígenas y ¿qué fue lo que hizo? Comenzar a condenar a todo el mundo. Comenzar a decir que todo el mundo con los sacrificios que iba a pasar se iba a ir al infierno, si no eran parte de nosotros, era preferible que mejor termináramos con todos ellos. Y fue por eso todo ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque decía, si la gente no se convierte, si la gente no es como lo soy yo, quiere decir que todos ellos están equivocados, todos ellos están mal, ¿verdad? ¿Y cuántos todavía en nuestra actualidad, cuántos decimos, si la gente no es como yo, quiere decir que toda la demás gente está equivocada? ¿Cuántas veces a veces nos aferramos a una idea nosotros mismos, ¿verdad? A una idea de que tiene que ser lo que yo digo, y si no se hace lo que yo digo, quiere decir que todos ustedes están mal, todos ustedes no saben lo que están haciendo, solamente yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, pues esa idea nos viene de los españoles, ¿verdad? De cabeza dura, de cabeza de que a veces no queremos entender las cosas, ¿verdad? Entonces era igual mismo lo que estaba pasando con los españoles, que no veían el punto de los sacrificios, no se querían poner, contemplar realmente el significado del sacrificio que estaba haciendo el pueblo mexicano en ese entonces. Ahora, la vida familiar de Juan Diego. Vamos a estudiar la vida familiar de Juan Diego. ¿Por qué es importante la familia? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen familias? ¿Por qué es importante la familia? A ver, ¿por qué es importante la familia? Yo creo que la familia es importante porque nos han traído dos seres, ¿verdad? A los que queremos y los que nos quisieron y formaron una familia. Y por medio de esos padres hemos vivido el amor hacia la familia. Exactamente. ¿Cuál es el mejor regalo, el mayor de los regalos que tu familia les ha dejado a ustedes? Quizás si algunos de ustedes son acertados, tienen millones de dinero, quizás sea una buena herencia, ¿verdad? Pero la mayor herencia que su familia les ha dejado, ¿qué es? La fe. El amor hacia Dios, su cultura, su tradición, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no cocinan que yo cocino igual? Es una receta de la familia, es una receta como mi mamá lo hacía, ¿verdad? Que así era, y a mi mamá se le enseñó a mi bisabuela, y así una receta familiar, ¿verdad? Luego vienen y prueban la comida del señor y dicen, Dios mío, esta comida sabe a rayo, ¿verdad? Cocino muy bien, después los invito a hacer. Entonces, es la familia. La familia a veces va haciendo que la cultura, que la raza siga adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a través de la familia, el núcleo familiar, lo que nos hace fuerte, lo que nosotros podemos transmitir también a nuestras próximas generaciones. Ahora, entonces, como ya les decía anteriormente, Juan Diego nació en el año, se dice que nació en el año de 1474. Juan Diego tenía, a ver, adivínenle, ¿cuántos años tenía Juan Diego cuando se encuentra o entra a la fe cristiana? Cuando Juan Diego es bautizado. Entonces, a ver, ¿recuerden el año en que Juan Diego fue bautizado? 524. Hagan la matemática, ¿cuántos años tenía Juan Diego entonces? 50. Exactamente.
alrededor de 50 años tenía Juan Diego cuando fue bautizado, cuando entró en la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que no fue hasta los 50 años que él comenzó a vivir en la vida de Cristo. Todos los demás 50 años él vivió bajo la idea, bajo la cultura de ¿qué? De su propia raza, de los indígenas. Entonces fue hasta la edad de 50 años. Gracias a Dios, todos aquí son de 20 todavía, ¿verdad? Todavía no llegan a los 30, ¿verdad? Todavía no llegan a los 30. Entonces, cuando lleguen a los 50, siéntanse todavía dichosos. ¿Por qué? Porque Juan Diego fue a esa edad cuando entró a la fe cristiana. Fue más o menos a esa edad cuando se encontró ¿con quién? Con la reina del cielo, con la morenita Juliana. Entonces, a los 50 años. Muy bien. Entonces, toda la formación de Juan Diego era indígena. Y vamos a ver que muchos de los valores indígenas se asemejan también a los valores cristianos de nuestra actualidad, ¿verdad? Y eso ahorita lo vamos a estudiar. Juan Diego, para los que no saben, Juan Diego se casó. Juan Diego tuvo una mujer, una esposa. A ver, ¿quién sabe cómo se llamaba la esposa? Que también se convirtió. Aquí fácil. ¿Cuál es el primer nombre que la mayoría de las mujeres tienen? María. Sea María Áviles, María del Perpetuo Socorro, María Explotación Petronila. Ahí está la palabra. Entonces, María se llamaba María Lucía. María Lucía. Esa era la esposa de ¿quién? De Juan Diego. Pero sin embargo, Juan Diego enviudó en el año de 1529. ¿Verdad? Se casó con ella, pero en el año de 1529 aproximadamente fue cuando enviuda Juan Diego. Y una vez enviuda Juan Diego, que entonces se va a vivir ¿con quién? Con su tío Juan Bernardino, ¿verdad? Como les decía, entonces Juan Diego fue bautizado a la edad de 50 años y exactamente cuando Juan Diego tenía 57 años fue cuando tuvo el encuentro con nuestra Madre Santísima, a la edad de 57 años. 57 años tenía. Como les decía anteriormente, Juan Diego cuando fue bautizado, no crean que el bautismo de ese entonces era un bautismo de que yo iba a pedir el bautismo y ya me daban el bautismo, sino que me tenían que estudiar y aparte tenía que haber un compromiso de mí. Para poder ser bautizado, el indígena tenía que dejar todo, tenía que desprenderse de todo lo que lo atara, lo que le recordara a su cultura indígena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les decía que para los españoles de ese entonces, cualquier cosita que se asemejara a la cultura indígena, para ellos era algo satánico, algo que lo condenaban inmediatamente. Entonces, para poder entrar a la fe cristiana, ¿qué tenía que pasar? Dejar todo. Así es de que si tú estabas casado, si tú tenías familia, si tú tenías hacienda, si tú tenías todo eso ¿qué? Lo tenías que dejar para entonces poder ser bautizado y comenzar tu vida como cristiano, ¿verdad? Entonces, y también algo fuerte que tenían que hacer los indígenas para poder ser bautizados es de que tenían que aceptar que toda su familia, que todos sus antepasados que ya habían muerto, estaban en el infierno. Y eso es algo histórico. Eso es algo que está escrito, que si tú como indígena querías ser bautizado, aparte de que tenías que dejar todo, tenías que hacer esa profesión como de fe, de decir, yo entro en la fe cristiana, pero reconozco que todos mis antepasados están ¿en dónde? En el infierno. Gracias a Dios que ojalá todos nuestros antepasados de aquí estén en el cielo allá con el Señor, ¿verdad? Entonces, tenían que dejar todo lo que amaban, por simplemente seguir a Dios, al amor de los amores, ¿verdad? Vean la prueba más grande que entonces tuvo que pasar Juan Diego, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una conexión con el tío. ¿Por qué? Porque el tío también hizo lo mismo. El tío también se convirtió a la fe cristiana.
Entonces, entre el año de 1524 a 1529, ¿cuántos años se echaron? Sí. 5 años, ¿verdad? Durante esos 5 años, Juan Diego vive castamente con su esposa María Lucía. Castamente. ¿Qué es la castidad? No tener ninguna relación con tu pareja. Entonces, vamos a decir, híjole, mira todo lo que se perdió Juan Diego, 5 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para los indígenas, para la cultura indígena, ellos apreciaban la castidad. Ellos apreciaban la virginidad. La virginidad, tanto del hombre como de la mujer en aquel entonces, era un don, era algo lo más valioso que podían tanto la muchachita como la mujer tener, como también el mismo varón, ¿verdad? Y es algo que ahorita ya no lo vemos, ¿verdad? Es lo que yo les decía a los muchachos de la confirmación. El sábado pasado estaba hablándoles acerca de la teología moral, ¿verdad? Hablando de muchos de los actos que son morales e inmorales, ¿verdad? Muchas cosas que podemos hacer pensando que están bien y realmente no están bien delante de los ojos de Dios y de la iglesia. Y les hablaba un ejemplo del reggaetón, del perreo que ahorita vemos. Les digo, yo por eso no voy a las fiestas, ¿verdad? Bueno, sí voy, pero voy a fiestas santas. Solamente a las fiestas que hacen los guadalupanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ponen, he ido a estas fiestas que ponen el perreo, Dios mío, me quedo asombrado. Pero mira, estos ya están haciendo casi el acto aquí enfrente de todo el mundo, y mientras más le debes, más mejor, ¿verdad? Son los que ganan. Es, Dios mío, yo digo, mira, en el tiempo de mi abuelita se hubiera visto esto, era el escandalazo, ¿verdad? Pero ya ahorita hasta viejas ay Dios, hasta las señoras ya de edad ya andan haciendo eso también, ¿verdad? Gracias a Dios aquí todos pura música de Juan Gabriel le escuchamos, ¿verdad? Pura de Vicente Fernández. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la virginidad, la castidad, ¿qué? Era glorificada, era algo realmente importante, la castidad era muy preciada para los indígenas. Entonces, todo muchacho en aquel entonces se preparaba, había una preparación, y también el adulterio era duramente castigado. El que el hombre le pusiera los cuernos de chivo a la mujer era castigado como igual que si la mujer le hacía los tamales de chivo al hombre, también era castigado, ¿verdad? Era castigado duramente. ¿Por qué? Porque para los indígenas la castidad, la fidelidad ante todo, era uno de los principales enseñanzas que tenían ellos, o valores que tenían, ¿verdad? ¿Acaso este punto no es un punto cercano a la fe cristiana? La fidelidad, el amor, ¿sí? Entonces vemos que ellos mismos, aunque quizás no conocían plenamente el amor de Cristo, conocían quizás del Dios, de ese Dios, y para ellos la castidad como la fidelidad eran valores importantes. Vamos a hablar ahora entonces de la religiosidad